Hoy se conocerá el número de la inflación del mes de enero de 2021, un número que va a rondar el 4%, decimales más, decimales menos, una inflación alta, lo reconoció hasta el mismo ministro de Economía, Martín Guzmán, que además dijo que la inflación en general de este año puede estar por encima de lo que había manifestado en el presupuesto hace muy poco tiempo aprobado. Vamos a estar en contacto con especialistas, con economistas que nos van a ayudar a entender esta situación de la inflación, que es lo que más nos está preocupando hoy por hoy a los argentinos. Pablo Obreque, desde Bahía Blanca, y Alfredo Blanco, los estamos saludando desde aquí, desde Telediario Federal. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Bien, bienvenido. Hola, Pablo. ¿Cómo estás? Alfredo, buenos días. Bueno, como lo decía Mariano. Alfredo, un gusto. Igualmente, en el presupuesto el gobierno había estimado una inflación anual de un 29%. Ya ahora el ministro de Economía dice que, entiende que puede ser más, hasta se habla de un 31%, pero los del sector privado, los especialistas del sector privado, hasta hablan de cerca de un 50%. ¿Cómo ves la situación? Bueno, yo creo que el ministro no puede decir otra cosa que mencionar una cifra que esté cercana del presupuesto que enviaron al Parlamento. Está bien. Pero creo que es muy poco probable que una reducción tan importante en la tasa de inflación. De hecho, si uno mira las estimaciones que hacen los que realizan estudios y proyecciones sobre inflación, institutos de investigación, consultores, etcétera, que lo releva el Banco Central, se llama relevamiento de expectativa de mercado, se encuentra con una tasa de inflación muchísimo más alta, muchísimo más alta. Y me parece que la inflación es un fenómeno que tiene muchas causas, digamos, y estamos demasiado acostumbrados a que, según quien lo analiza, le adjudica una causa. Están quienes creen que es solamente un problema de expansión monetaria, quienes creen que es un problema que a lo mejor una presión inflacionaria por el lado de la demanda, o de los costos, o el tipo de cambio, en fin. En realidad es un fenómeno muy complejo que requiere un programa, un plan que haga compatible las políticas monetarias y fiscales y que aborde, digamos, todas las dificultades. El índice de precio, que como recién decían se va a conocer hoy a la tarde y que va a estar seguramente entre el 3 y el 4, que es una tasa inmensa, en realidad es el reflejo de un conjunto de desequilibrios estructurales que tiene la economía argentina. O sea que deberíamos aspirar a que tener un programa integral, digo, más allá de lo discursivo, de que el presidente un día dijo que no cree en los programas, digo, más allá de eso, hace falta, y todo eso además debe estar en un contexto en que exista, digamos, credibilidad sobre el tema. Digamos, en la medida en que no hay confianza, que los agentes económicos no creen, es mucho más complicado lograr esos objetivos, ¿no? Digamos, si el presidente dice voy a poner retenciones, más allá que después resuelva que no, eso probablemente se lo crean la gente del sector agropecuario y sale a protestar. Ahora, si el presidente dice la tasa de inflación va a ser 29%, o lo dice Martín Guzmán, y los agentes económicos no le creen. No. Pablo, te hago una consulta, porque todo esto tiene que ver, obviamente, por un lado la emisión, por un lado el déficit fiscal. Como decía bien Alfredo, hay distintas aristas, no es una la que involucra el tema inflacionario, pero se puede estar diciendo no vamos a ajustar, o al menos mucho, no vamos a hacer un ajuste contra la economía de los argentinos para que no estemos peor de lo que estamos, y a su vez queremos reducir el déficit fiscal, queremos no emitir, queremos que se reduzca la inflación. ¿Todo esto va a ser un escenario mucho más largo para ir disminuyendo la inflación? Bueno, dos cosas. Ahí coincido en lo que dice Alfredo, que no hay credibilidad y es muy difícil hacer algún plan económico sin credibilidad. Por supuesto, nadie está tomando decisiones en función del 29% que mostró en el Congreso. Entonces es importante que el gobierno entienda eso y que a veces es muy difícil anunciar algo. Aceptarlo, Exacto, y además voy a anunciar algo sabiendo que no me creen, tengo que entender que tengo un problema de credibilidad enorme. Sí, el presupuesto digamos, es eso. Ese es el primer diagnóstico que yo diría, ¿no? El presupuesto, disculpame, el presupuesto es eso, no se cumplen desde hace cuánto, no solamente el de Fernández, sino...
Claro, pero a ver, la gente toma decisiones en función de lo que cree que va a pasar. Después, encima, si no te creen, vos vas y venís con idas y vueltas. Mirá, te comento algo. Cecilia Todesca dijo algo hace una semana que creo que tiene razón en eso, por lo menos. Tenemos pocos instrumentos. Entonces, si tenés pocos instrumentos, a ver, no tengas muchos objetivos, porque no vas a poder cumplir con todos. Probablemente, y ahí coincido con mi colega, es no tenés plan, o el plan es esto, que es algo muy puntual. Entonces es como que vos haces, querés tapar algún problema, como fue el tipo de cambio el año pasado, y se te desata otro, y así sucesivamente. Entonces creo que es interesante que alguien diga en el gabinete económico que tienen pocos instrumentos. Porque si no empiezan a creer que puedes conseguir dinero de cualquier lado, entonces agrandas el déficit. Entonces, si tenés un déficit muy grande, ¿cómo lo tenés que cubrir? Bueno, con impuestos, con inflación o con deuda. O una combinación de ambas, de las tres, perdón, pero vos sabés que algunas no podés utilizar. Por ejemplo, no podés utilizar deuda, inflación o la emisión. Ajustar ya no damos más. Claro, ajustar ya bueno, no puede. Y lo que yo no veo es, alguna medida coherente como para que el que toma decisiones, que somos los agentes económicos, el empresario, diga, bueno, sí, voy a mirar para adelante. Eso hoy no lo veo. ¿Y qué te imaginas como medida coherente? ¿Tenés así algún...? Bueno, vos fijate una cosa. Tenés el precio de los commodities hoy bastante favorable a Argentina. Yo no vi ninguna reacción del gobierno en lugar de decir, bueno, mira, me faltan dólares, porque es algo que venimos discutiendo, chicos, hace como 2 años, ¿no? Que venimos hablando. Siempre en diferentes contextos faltan dólares. Yo no veo nada como para que incentive a que vendan o liquiden la cosecha y te entren dólares. Al contrario, la señal que estoy enviando es, me parece que si se portan mal les voy a subir la retención o le voy a hacer un cupo y después me reúno y no pasa nada. Eso es una señal. Otra señal, a ver, si te dicen que te prestan plata a las empresas, ¿se acuerdan que creo que Fernanda Vallejo decía, si prestan plata a las empresas, bueno, el gobierno debería ser socio? Eso no es una buena señal para que vos puedas invertir. O sea, todas esas noticias que das, después volvés para atrás, vas y venís, me parece que no generan un contexto. Sí. Exactamente. Entonces, me parece que encima este año es electoral, ¿no? Sí. Legislativo, y bueno, vos sabés qué pasa en los años electorales, tratan de, no hacer ningún ajuste que se sienta mucho en el bolsillo hasta el día después de la elección. Alfredo, muy cortito, te lo pido por favor porque nos quedamos sin tiempo. El Fondo Monetario Internacional y la negociación, ¿cuánto puede incidir? Bueno, yo creo que es central que el gobierno avance en la negociación para obtener el programa de facilidades extendidas. Creo que el Fondo Monetario, ayer el responsable, o antes de ayer, el responsable del hemisferio occidental dijo que, que era viable, es difícil llegar a un acuerdo en mayo. ¿Por qué mayo? Bueno, porque en mayo hay algunos vencimientos en particular el vencimiento con el Club de París, pero debería avanzarse en ese sentido. Ahora, también dijo el representante del fondo, en realidad hay que tener política monetaria y fiscal que lleven a bajar la inflación, más que, incidir sobre los precios cualquiera fuera, ¿no? Cualquier precio, por lo importante que sea, dijo él. Me parece que en mi opinión, debería el gobierno haber acelerado un poco este proceso de negociación. Y no nos engañemos, el día que se siente Martín Guzmán con los técnicos del fondo, no es que le van a pedir un ajuste, recién Mariano decía no podemos ajustar más, no es que le van a pedir un ajuste salvaje o cosas por el estilo, pero le van a pedir un sendero fiscal, por lo menos para decir, ¿hacia dónde vamos? ¿No? Y eso yo creo que es central que el gobierno lo haga, porque eso le haría ganar cierta confianza a los agentes económicos, ¿no? Recién decía Pablo, la inversión depende de lo que los hombres de negocio creen que va a ser el futuro. Pablo y Alfredo, muchísimas gracias, un placer como siempre. Gracias a ustedes. Un abrazo grande. Saludos.